Welcome to Inter-Spanish Podcast. I am your hostess, Ana Perales. In this podcast, you will listen to short stories in a diverse range of engaging topics, spoken slowly and clearly in Latin American Spanish to help you better understand the spoken language in a natural way. Here, you won't find grammar lessons, verb conjugations, or vocabulary drills. Nah, just interesting stories designed for you to relax, enjoy, and improve your listening skills at the same time. You can find a free transcript for this episode on the website link in the tab located right behind the show notes. Y ahora en español, gracias por acompañarme una vez más. Espero que disfrutes de este episodio. Comencemos. Durante décadas, una pequeña isla rocosa en medio de la bahía de San Francisco simbolizó el poder absoluto del sistema penitenciario estadounidense. Su nombre era Alcatraz. Aislada por aguas frías, fuertes corrientes y una reputación aterradora, la prisión federal de Alcatraz fue concebida como el destino final para los criminales más problemáticos de los Estados Unidos. Ahí eran enviados los presos que habían causado problemas en otras cárceles o que habían intentado escapar repetidamente. Los periódicos la llamaban La Roca. Los guardias la llamaban la prisión imposible. Y los reclusos la conocían simplemente como el lugar donde los sueños de libertad morían. Sin embargo, la noche del 11 de junio de 1962 ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia de Alcatraz. 3 hombres desaparecieron en la oscuridad. Nunca volvieron a ser vistos. Nadie encontró sus cuerpos. Nadie pudo demostrar que murieron. Más de 60 años después, la pregunta continúa sin respuesta. ¿Lograron Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin hacer lo imposible? Esta es la historia de la fuga de Alcatraz. Alcatraz no siempre fue una prisión. Mucho antes de convertirse en el lugar más temido de Estados Unidos, aquella pequeña isla rocosa, situada en medio de la bahía de San Francisco, había servido como fortaleza militar. Más tarde, la isla comenzó a utilizarse como prisión militar
encerrando a soldados desertores y prisioneros de guerra. Pero fue en 1934 cuando Alcatraz adquirió la identidad que la haría inmortal. En plena era de la Gran Depresión y del auge del crimen organizado, el gobierno federal decidió transformar la isla en una penitenciaría de máxima seguridad. El objeto era claro: enviar allí a los presos más peligrosos, violentos o problemáticos del país. Se necesitaba un lugar del que fuera imposible huir, y Alcatraz parecía el lugar perfecto. A simple vista, la isla parecía estar muy cerca de la ciudad. Apenas menos de milla y media o a 2 kilómetros de distancia que la separaban de San Francisco. Desde las ventanas de las celdas se podían ver las luces de la costa, los barcos cruzando la bahía y, en días despejados, las colinas de California bañadas por el sol. Parecía estar cerca de la civilización. Pero la realidad era muy diferente. Los presos podían observar la libertad todos los días, pero jamás tocarla. Porque la verdadera muralla de Alcatraz no estaba hecha de acero ni de concreto. Era el océano. Las aguas de la bahía rara vez superaban los 53 grados Fahrenheit. Las corrientes podían arrastrar a una persona más adentro en cuestión de minutos. El frío provocaba hipotermia rápidamente y las mareas cambiaban constantemente. Incluso si un preso lograba salir de la prisión, aún debía enfrentarse al océano. Las estadísticas parecían confirmar su invulnerabilidad. Antes de 1962 se habían producido varios intentos de fuga. La mayoría terminaron con los presos capturados o muertos. Por eso, Alcatraz adquirió una reputación legendaria. Entre sus internos estuvieron figuras tan famosas como el gángster Al Capone, quien llegó a la isla en 1934. También pasaron por sus celdas secuestradores, asesinos y ladrones de banco considerados especialmente peligrosos. Pero ninguno de ellos protagonizaría la historia más extraordinaria de la prisión. Frank Morris, el cerebro de la fuga. Frank Lee Morris nació el 1 de septiembre de 1926 en Washington, D.C. Su infancia estuvo marcada por el abandono y la inestabilidad. Huérfano desde niño y criado en instituciones, tuvo una adolescencia marcada por los robos y los constantes problemas con la ley. Sin embargo, lo que más preocupaba a las autoridades no era su violencia, sino su mente. Era extraordinariamente inteligente. Diversos registros penitenciarios de la época estimaban que poseía un coeficiente intelectual de aproximadamente 133, muy por encima del promedio. Era un hombre silencioso, reservado, observador y extraordinariamente paciente. No era impulsivo ni agresivo. Prefería estudiar cada situación, esperar el momento adecuado y planificar hasta el más mínimo detalle. No buscaba peleas ni llamar la atención,
y observaba absolutamente todo. Estudiaba a las personas, sus costumbres y debilidades. Era paciente, metódico y capaz de esperar meses, incluso años, para llevar a cabo un plan. Su arma más peligrosa no era la fuerza física, sino su mente. Antes de llegar a Alcatraz, ya había escapado de otras prisiones y protagonizado varios intentos de fuga. Cada captura parecía enseñarle algo nuevo. Los guardias llegaron a la conclusión de que Frank Morris no dejaría nunca de intentar escapar. Frank Morris llegó a la isla el 20 de febrero de 1960. Desde el primer día comenzó a estudiar la prisión con la precisión de un ingeniero y la paciencia de un ajedrecista. Mientras otros presos jugaban cartas o caminaban por el patio, él observaba. Contaba los pasos de los guardias, memorizaba los horarios de los recuentos, anotaba mentalmente cuánto tiempo permanecía abierta cada puerta. Prestaba atención a los ruidos del edificio, a la dirección del viento y al desgaste del concreto causado por la humedad y la sal marina. No veía una prisión, veía un problema que podía resolverse. Mientras los demás reclusos contemplaban resignados las frías aguas de la bahía de San Francisco, Morris analizaba cada grieta y cada punto débil de aquella fortaleza que el gobierno consideraba inexpugnable. Sabía perfectamente que ningún hombre podía vencer a Alcatraz mediante la fuerza. Las rejas eran demasiado resistentes, los guardias eran demasiados y el océano era demasiado cruel. Pero Frank Morris estaba convencido de algo. La inteligencia podía abrir puertas que la fuerza jamás lograría mover, y poco a poco comenzó a imaginar lo impensable: escapar de la prisión más segura del mundo. John y Clarence Anglin provenían de una familia numerosa y humilde de agricultores. Habían crecido trabajando desde muy pequeños en los campos, pescando y ayudando a sostener a sus padres y hermanos. Aquella vida dura les enseñó a ser resistentes, pacientes y extraordinariamente hábiles con las manos. A diferencia de Frank Morris, los Anglin no eran conocidos por una inteligencia excepcional ni por grandes estudios. Su talento era más práctico. Sabían construir, reparar y resolver problemas con ingenio. Eran hombres disciplinados, tranquilos y perseverantes, capaces de trabajar durante horas sin perder la concentración. Ambos fueron condenados por una serie de robos a banco y, debido a sus anteriores intentos de fuga, terminaron siendo trasladados a Alcatraz. Allí conocieron a Frank Morris. Los tres eran muy distintos entre sí. Morris aportaba la estrategia y la capacidad para planificar, John y Clarence la paciencia y las habilidades manuales necesarias para convertir las ideas en realidad. Pero compartían algo mucho más poderoso: una profunda negativa a resignarse. Poco después de conocerse en la roca, comenzó a crecer entre ellos una obsesión silenciosa y peligrosa: hacer lo que nadie había conseguido jamás: escapar de Alcatraz.
El cuarto integrante del grupo era Allen West, un preso con experiencia en trabajos de mantenimiento dentro de la prisión. A diferencia de muchos otros reclusos, West tenía acceso a ciertas áreas de servicio y conocía detalles de la estructura que pasaban desapercibidos para la mayoría. Él fue quien descubrió algo extraordinario. Detrás del bloque de celdas existía un estrecho corredor de servicios que apenas era utilizada por los guardias. Separando las celdas de ese corredor había unas rejillas de ventilación cubiertas por concreto. A simple vista parecían imposibles de atravesar, pero West notó algo importante. La humedad constante y el aire salino de la bahía habían debilitado el cemento con el paso de los años. Aquellas paredes no eran tan sólidas como aparentaban. La apertura era pequeña y el riesgo enorme, pero representaban una oportunidad real. Si lograban agrandarla sin despertar sospechas, podrían alcanzar el corredor oculto y moverse por zonas de la prisión que los guardias rara vez vigilaban. Era una idea audaz, pero casi absurda. Pero para hombres que se negaban a pasar el resto de sus vidas en Alcatraz, aquella pequeña grieta en la pared podía convertirse en la puerta hacia la libertad. Así comenzó una de las operaciones de fuga más ingeniosas y legendarias de la historia criminal estadounidense. El taller secreto. Durante meses, los 4 hombres trabajaron en secreto y con una paciencia extraordinaria. Lo hicieron a pocos metros de los guardias y delante de cientos de presos, sin que nadie sospechara que estaban preparando una de las fugas más audaces de la historia. Robaron cucharas metálicas del comedor y las afilaron hasta convertirlas en herramientas de excavación. Reunieron pequeños trozos de metal encontrados en los talleres de mantenimiento y, con ingenio, fabricaron instrumentos improvisados para romper el concreto. Incluso adaptaron el motor de una vieja aspiradora para construir una especie de taladro casero, rudimentario pero sorprendentemente eficaz. Cada noche, cuando el silencio cubría Alcatraz, excavaban cuidadosamente alrededor de las rejillas de ventilación situadas al fondo de sus celdas. El trabajo era lento y agotador. El mayor enemigo era el ruido. Un golpe demasiado fuerte podía despertar sospechas y acabar con todo. Pero encontraron la manera de ocultarlo. Durante la hora de música de la prisión, cuando muchos presos practicaban acordeón, trompeta o guitarra, ellos aprovechaban el sonido para perforar la pared. Las notas musicales ahogaban el eco del metal golpeando el concreto. Pulgada a pulgada, noche tras noche, fueron ampliando las aberturas. El polvo y los fragmentos de cemento eran escondidos cuidadosamente o arrojados sin llamar la atención. Los guardias nunca sospecharon que, detrás de aquellas paredes aparentemente sólidas, estaban haciendo una red secreta de pasadizos y con ella la posibilidad de una fuga que cambiaría la historia de Alcatraz para siempre.
La parte más impresionante del plan aún estaba por venir. Escapar de las celdas era solo la mitad del desafío. Después debían abandonar la isla y cruzar las frías y peligrosas aguas de la bahía de San Francisco. Y para ello necesitaban una embarcación, y decidieron construirla ellos mismos. Durante meses, Frank Morris y los hermanos Anglin reunieron más de 50 impermeables de goma que iban robando poco a poco del almacén de la prisión. Siguiendo instrucciones publicadas en revistas populares de la época y utilizando el calor de las tuberías de vapor para sellar las uniones, fabricaron una enorme balsa inflable de aproximadamente 2 yardas de ancho, además de varios chalecos salvavidas. El trabajo requería paciencia y precisión. Un pequeño error podía hacer que la balsa se deshiciera en medio del océano. Cuando terminaban cada jornada, escondían cuidadosamente todas las piezas en un espacio secreto situado sobre el bloque de celdas, detrás de un falso muro y bajo el techo. Era un escondite sorprendentemente cercano a los guardias. Sin embargo, nadie sospechó jamás lo que estaba ocurriendo. Aquel refugio secreto permaneció oculto hasta después de la fuga, convirtiéndose en una de las pruebas más sorprendentes del ingenio y la audacia de los fugitivos. Las cabezas falsas. Los fugitivos sabían que necesitaban ganar tiempo. Si los guardias descubrían su ausencia durante la ronda nocturna, la alarma sonaría inmediatamente y sus posibilidades de escapar desaparecerían. Entonces idearon un engaño extraordinario. Fabricaron cabezas falsas utilizando jabón, papel higiénico, pasta de dientes y pintura. Para hacerlas aún más realistas, pegaron cabello auténtico obtenido de la barbería de la prisión. Trabajaron durante semanas perfeccionando cada detalle, las facciones, el color de la piel e incluso la forma en que el cabello caía sobre la almohada. La noche de la fuga, colocaron aquellas cabezas bajo las mantas y acomodaron las almohadas para simular cuerpos dormidos. Durante las rondas nocturnas, los guardias miraron rápidamente dentro de las celdas y siguieron su camino, convencidos de que los presos dormían plácidamente. Y eso era exactamente lo que los fugitivos necesitaban. Finalmente, llegó la noche del 11 de junio de 1962. Poco después del toque de queda, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin abandonaron silenciosamente sus celdas a través de las aperturas que habían excavado durante meses. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Allen West no pudo salir. El concreto alrededor de su rejilla se había endurecido y la apertura era demasiado pequeña. Intentó romperla desesperadamente, golpeó con sus herramientas improvisadas, empujó con todas sus fuerzas y trató de ensanchar el hueco. Todo fue inútil. Desde su celda, escuchó los pasos de sus compañeros alejándose por el corredor secreto. Su oportunidad desaparecía. Mientras Morris y los hermanos Anglin avanzaban hacia la libertad, Allen West
quedó atrapado detrás del muro, convertido en el único hombre capaz de contar a las autoridades cómo se había planeado aquella extraordinaria fuga. Los 3 fugitivos atravesaron el corredor de servicios, subieron hasta el techo de la prisión y descendieron cuidadosamente por una tubería exterior. Después cruzaron varias cercas y alcanzaron la costa rocosa de la isla. Allí inflaron la balsa. Era cerca de las 10 de la noche. La oscuridad cubría la bahía y un viento frío soplaba desde el Pacífico. Entonces desaparecieron. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después. A la mañana siguiente, los guardias descubrieron las cabezas falsas y dieron la alarma. Se inició una enorme operación de búsqueda en la que participaron agentes del FBI, patrullas marítimas, aviones y helicópteros. Pero los fugitivos no aparecieron. Los investigadores solo encontraron algunos restos flotando en el agua, fragmentos de goma, un remo improvisado y una cartera impermeable con fotografías de la familia Anglin. El océano parecía haberse tragado todas las respuestas. Pero, ¿murieron o sobrevivieron? La investigación continuó durante años. Finalmente, en diciembre de 1979, el FBI cerró oficialmente el caso. La conclusión fue que Frank Morris y los hermanos Anglin probablemente habían muerto ahogados al intentar cruzar la bahía. Era una explicación razonable. Las corrientes eran extremadamente fuertes, el agua estaba helada y la travesía era sumamente peligrosa. Sin embargo, existía un detalle inquietante. Nunca aparecieron los cuerpos, y eso alimentó el misterio. Con el paso de los años, surgieron rumores, fotografías y testimonios de personas que afirmaban haber visto a los hermanos Anglin vivos en otros estados, incluso en Sudamérica. Algunos familiares aseguraron haber recibido mensajes secretos y flores anónimas en funerales familiares. Nada pudo demostrarse, pero tampoco pudo descartarse por completo. Más de 50 años después de la fuga, el misterio volvió a sacudir a las autoridades
y la historia tomó un giro inesperado. En el 2013, la policía de San Francisco recibió una carta escrita a mano cuyo autor afirmaba ser John Anglin. En ella aseguraba haber escapado de Alcatraz junto con su hermano Clarence y Frank Morris. También afirmaba que Morris había muerto en el 2008 y que Clarence había fallecido en el 2011. El supuesto John Anglin decía tener más de 80 años y padecer cáncer. La carta fue analizada por expertos de la FBI, pero el resultado fue inconcluso. Nunca pudo confirmarse su autenticidad, pero tampoco pudo descartarse completamente. Y así, una vez más, la historia quedó suspendida entre la realidad y la leyenda. La fascinación por la historia alcanzó nuevas generaciones. La extraordinaria fuga de Alcatraz no tardó en convertirse en una leyenda del cine. En 1979 se estrenó El escape de Alcatraz, dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood en el papel de Frank Morris. La película recreó con notable fidelidad los acontecimientos de junio de 1962 y mostró al mundo la increíble ingeniería, paciencia y valentía que hicieron posible la fuga. La película fue un éxito de crítica y de taquilla, y hasta hoy sigue siendo considerado uno de los mejores dramas carcelarios de la historia. Pero, a diferencia de la película, la vida real nunca ofreció un final definitivo, y quizá ese sea el motivo por el que la fuga de Alcatraz continúa fascinando al mundo, porque todavía nadie sabe si aquellos 3 hombres murieron en las aguas heladas de la bahía o si realmente lograron hacer lo imposible. La fuga de Alcatraz no es solamente una historia criminal. Es una historia sobre la voluntad humana, sobre la capacidad de planificar durante años para perseguir una posibilidad que parecía imposible. Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin se enfrentaron a una prisión diseñada específicamente para impedir cualquier escape. No tenían herramientas profesionales, ni ayuda externa comprobada, ni ventajas evidentes. Tenían cucharas, paciencia, ingenio y una determinación extraordinaria. Quizás murieron aquella noche en las aguas heladas de la bahía. Quizás alcanzaron la costa y vivieron el resto de sus vidas bajo identidades falsas. Tal vez nunca lo sabremos. Lo único seguro es que lograron algo que ningún otro preso consiguió: derrotar la reputación de Alcatraz. La prisión cerró sus puertas menos de un año después de la fuga, en marzo de 1963. Aunque el cierre se debió principalmente a los enormes costos de mantenimiento y operación. La evasión dejó una marca imborrable en la imagen de la institución. Hoy, millones de turistas visitan la isla cada año, recorren las celdas vacías, observan los estrechos pasillos,
escuchan el sonido del viento que atraviesa los edificios abandonados. Y al detenerse frente a las celdas de Frank Morris y los hermanos Sanglin, inevitablemente se hacen la misma pregunta que ha intrigado al mundo durante más de 6 décadas. ¿Murieron en la bahía o lograron escapar para siempre? Mientras no exista una respuesta definitiva, la leyenda de los hombres que vencieron a la roca seguirá viva. Y quizás ese sea el verdadero legado de la fuga más famosa de la historia. Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. Si te gustaría ver los videos de estos episodios, entra a mi canal de YouTube, donde podrás disfrutarlos en español con subtítulos en inglés. Creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta. Y dime qué piensas. Yo te lo voy a agradecer. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. Hasta pronto.